Doctor Abelardo, en primera pregunta, ¿cómo cree que la reforma judicial afectará la percepción de México como destino para la inversión extranjera a largo plazo? Me gustaría dar un paso atrás y mencionar que, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, mencionar que la reforma al Poder Judicial es parte de un proceso de cambio en la naturaleza del régimen político. Y tiene que ver con una mayor concentración de poder al frente de un partido político que es Morena, y en ese sentido esa concentración de poder es lo que se puede ver justamente en esta reforma. Eso es lo que tiene con mucha preocupación a los distintos sectores de la sociedad en México, los sectores empresariales, sectores de las universidades, sectores de la sociedad, y por supuesto a la comunidad internacional. ¿Cuáles van a ser las capacidades para, a través del Estado de Derecho, poder establecer los contrapesos, las vigilancias y el aseguramiento de los intereses y de los derechos de terceros que no son parte del arreglo político que se encuentra actualmente en el poder? Entonces eso genera mucha preocupación porque toca los intereses de la mayoría de los mexicanos y por supuesto también los intereses que tenemos con terceros países a través de nuestros tratados comerciales o a través de nuestra bolsa de inversión que tenemos alrededor del mundo. Como segunda pregunta, ¿cómo se compara esta reforma con procesos similares en otros países de América Latina o el mundo? En América Latina, particularmente, digamos que en los últimos cerca de 30 años, particularmente con la llegada del presidente Chávez, ahí hubo una serie de modificaciones constitucionales que han tenido modificaciones también con el ejercicio del poder en torno a lo que en su momento plantearon como el socialismo del siglo XXI. Y vinieron cambios a la Constitución para el ordenamiento y el funcionamiento de las decisiones del presidente y de su gabinete, que pasó por una mayor concentración de poder. Otro ejemplo muy importante es el boliviano, con el expresidente Evo Morales, donde vino un cambio histórico que vino de la mano. Por supuesto, su llegada al poder fue en sí un hecho histórico, digamos, de proporciones históricas para Bolivia, porque fue la primera vez que un presidente de origen indígena llegaba al poder, pero esto vino junto con una serie de transformaciones constitucionales que dentro de ello está el tema de la reforma al Poder Judicial. Y dentro de ese proceso que es al que se está acercando más México, ha sido la elección de los jueces de manera popular. Entonces esto se acerca a estos procesos de cambio y de recambio que se han dado desde las izquierdas latinoamericanas en los últimos 25 años. ¿Cómo cree que esta reforma afectará la cooperación internacional de México en temas como la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos? Creo que esto es fundamental porque un elemento central de la aplicación de la ley tiene que ver con la certeza de las partes para el cumplimiento de la misma. En este momento, como es un proceso electoral alineado a Morena, quedan muchas dudas de que esta transformación constitucional hubiese sido efectivamente democrática. Es todo menos una transformación democrática plenamente que incluya, que reconozca todas esas diferencias e intereses que existen en el país y de esa manera poder hacer una transformación que pueda ser justa, ponderada, discutida, integrada, y más bien lo que se perfila es la perspectiva de Morena en este cambio a la reforma judicial. Y obviamente ahí existen muchas dudas de la aplicación de la ley, de si el crimen organizado en algún momento dado pueda cooptar a jueces de manera directa, pueda llevar a sus representantes obviamente a las cortes federales y estatales. Y esto lo que
preocupa aún más todavía es la ausencia de contrapesos, de mecanismos institucionales para poder vigilar la gobernanza y el verdadero cumplimiento de la ley de una manera plural en un país como México. ¿Qué impacto tendrá esta reforma en la legitimidad internacional de México hacia el exterior, por ejemplo, como en organismos multilaterales como es la ONU o la OCDE? Sí, yo creo que es importante reconocer que esta reforma es la continuación de la victoria de Morena en la elección presidencial del 2 de junio de este año. Ese es un primer elemento. Esa fue un reconocimiento de que la mayoría de la población decidió por otorgar su voto mayoritario a este gobierno. La duda que queda es si esa fue genuinamente el deseo de los cerca de 36 millones de gentes que votaron por Morena. Lo que vemos es que más bien esto tiene que ver con las decisiones de la clase política que está dirigiendo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y su conexión con el Poder Judicial, que se van acercando más bien a una perspectiva unipersonal, presidencial, autoritaria. Aunque el mandato fue vía la democracia, la decisión es una imposición y esto obviamente genera muchas dudas en el contexto interamericano, en el contexto multilateral y en la dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad global eminentemente diversa, plural y preocupa que finalmente sea lo que se esté aplicando en esta reforma, una imposición por encima de una coordinación, conciliación e integración de las diferencias políticas, parlamentarias, cívicas, sociales y universitarias. Eso preocupa mucho a la comunidad internacional.